Bendecirnos de una manera maravillosa, para bendecirnos de una manera especial. Dios ha sido bueno. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado, Dios ha sido bueno? Dígaselo con convicción, dígale, Dios ha sido bueno. Creo que en medio de las dificultades, necesidades, momentos difíciles de nuestras vidas, Dios ha estado con nosotros. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto la gracia de Dios y bueno, su amor ha sido inagotable para nuestras vidas. En esta mañana tenemos una gran bendición. Nos acompaña en esta mañana el ministerio, uno de los ministerios misioneros que ha marcado la vida de muchas personas, y ese ministerio Jucún, Juventud con una Misión. Ellos están con nosotros desde el día martes. Estuvieron en Colosó durante 3 días compartiendo la palabra del Señor, bendiciendo ese lugar. Estuvieron en la primera escuela dominical para nuestra reunión de 9 de la mañana. Una parte está para la iglesia de San Nicolás, una de nuestras iglesias hija. Están allá bendiciendo esa iglesia en ese lugar, y otros se quedaron con nosotros. Así que yo voy a pedir el favor a los que están acá, se pueden poner en pie, los misioneros de Jucún. Aquí está uno, y bueno, los otros están para San Nicolás. Entonces es una bendición. Vienes desde Chile, ellos vienen desde Chile a bendecirnos. Gloria al Señor. Y han estado acá creo que por 3 semanas, 4 semanas acá en Colombia, y creo que les queda todavía como 3 semanas más o 6 semanas más, algo así. No me acuerdo mucho, pero ellos van a estar un tiempo en Colombia y están visitando iglesias, compartiendo el amor de Dios, compartiendo la palabra, haciendo un trabajo misionero en las iglesias donde van. Y bueno, tenemos con nosotros, y quiero invitar a nuestro hermano Mateo. Él va a compartir la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestro corazón, nuestra mente a la palabra que Dios trae a través de su vida. Así que le recibimos con un fuerte aplauso. Aleluya. Esperamos que esté atento a lo que el Señor quiere hablarnos. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Me alegra escuchar eso. Mucho calor últimos días, ¿no? Dios mío, no sé si es el Espíritu Santo o es el calor de Sincelejo, pero hay fuego, hay fuego. Bueno, para empezar esta mañana me gustaría orar, principalmente para invitar a Dios a este lugar. Amén. Padre eterno, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Gracias porque tú eres nuestro papá, Señor. Gracias porque tú nos has aceptado como hijos y sobre todo nos has dado tus grandes bendiciones, Señor. Nos has dado este lugar para congregarnos, nos has dado esta familia para estar juntos en armonía. Y te pedimos en esta hora que tú seas obrando en cada uno de nuestros corazones. Por medio de tu Espíritu Santo yo te pido que cada una de las vidas acá presentes sea bendecida por ti, sea obrando tú con tus maravillas y con tu perfecto amor en la vida de cada uno de mis hermanos, y que sobre todas las cosas tú habites en medio de esta palabra, Señor. Tú habites, Señor, en cada cosa que diga, en cada cosa que hable, que ministres tú, oh Padre eterno, la vida de mis hermanos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te entrego esto en tus manos, que se haga tu voluntad. Amén y amén. Bueno, mi nombre, como dijo el pastor, es Mateo. Yo soy de Bogotá. Yo soy de aquí de Colombia. Yo soy cachaco. Así que me da gusto estar aquí en Sincelejo. Nunca había venido, pero Dios me dio esta oportunidad y vaya que me ha gustado bastante toda la experiencia. El calor a veces me pega fuerte, pero de resto me ha gustado no sé, ese sazón que tienen aquí en la costa. Es muy diferente al frío de Bogotá, pero se agradece bastante. Yo pertenezco a las misiones desde hace casi 1 año y medio. He viajado a 4 diferentes países
gracias a la voluntad de Dios. Y pues sí, o sea, a pesar de que sea muy jovencito, tengo 20 años, pero yo sé que Dios está junto a mí, Dios está a mi lado, y eso es lo que cada día me ayuda a seguir, me ayuda a salir más que todo en victoria de todas estas circunstancias. Así que para comenzar este tema me gustaría mostrarles un video, un pequeño cortometraje más que nada, para que pudieran familiarizarse un poco con lo que vamos a ver en este día. Ah, es que no hay nada de audiovisual. Ah. Bueno, mientras tanto, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la paternidad de Dios. Y muchos de nosotros tal vez nos cuesta mucho este tema, no tanto porque, no sé, no hemos visto a Dios como Padre, sino porque tenemos bastantes, diría yo, referencias contra lo que es ser padre, lo que es ser un papá. Y es muy importante eso, muy importante tener esto en cuenta de que, bueno, ¿cómo tú ves hoy a tu papá? Si están anotando, quiero que anoten esa pregunta y mediten también los que tal vez no anotan. ¿Cómo ves tú hoy a tu papá? ¿Cómo lo estás viendo el día de hoy? Por ejemplo, yo cuando a mí me hicieron esta pregunta, yo veía diferentes cosas de mi papá, tanto buenas, pero también malas. Por ejemplo, mi papá es alguien para mí muy terco. Él es muy terco. Es como una mula de terco. ¿Por qué? Porque tú le dices una cosa, pero él, si no está acorde a la misma cosa que él quiere hacer, no lo hace. Y si no hace su voluntad, muchas veces. Y eso a mí me molestaba mucho en mi papá. Yo decía que mi papá es muy testarudo por eso. A pesar de que le dijéramos algo, él iba y hacía otra cosa. Y eso me cansaba. También era muy, ¿cómo decirlo?, trabajólico. Él le gustaba mucho, mucho trabajar, mucho, mucho, desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche. Dele, 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 trabajando, y solo lo veía casi como que tarde noche, los fines de semana, y realmente no lo sentía ahí. Siempre estaba como que velando por eso, pero realmente necesitaba ese tiempo con mi papá, pero veía mucho que él estaba siempre ocupado y no tenía casi tiempo para mí, y eso tal vez empezó a afectar un poco mi cosmovisión de papá, de padre, de qué es un padre, de quién es mi papá también, y demás cosas. Pero también habían cosas buenas. Mi papá es muy servicial, mi papá es muy amoroso también con las personas, él es muy incluyente, es muy alegre, trata de alegrar siempre, a pesar de que alguien esté triste, todo eso, siempre trata de animarlo. Y eso es muy bonito en mi papá. Ahora piensa también en tu papá en esta mañana. ¿Cómo es tu papá? Las cosas buenas y las cosas malas, porque no todo es color de rosa tampoco. Porque realmente sé que hay muchos de nosotros acá presentes, llegamos a pasar situaciones difíciles con nuestra familia, con nuestro padre en específico, porque realmente yo conozco mucho la realidad de esta sociedad. Conozco que hay muchos padres que abandonan a sus familias. Conozco también que hay muchos padres que se divorcian de sus esposas, sus hijos teniendo una edad de 8 o 12 años tal vez, y que realmente es una realidad que vivimos, y es muy triste eso, y que tal vez muchos de los que están acá presentes vivieron eso, vivieron un abandono, vivieron una escasez tal vez de comida, escasez tal vez de recursos, vivieron mucha necesidad en su infancia, y tal vez ahora están tratando de que su familia no viva eso. Pero ¿qué es lo que realmente Dios quiere hablar con todo esto? ¿Qué es lo que realmente Dios nos quiere ministrar en esta mañana? Primero que nada, nuestros papás son como una sombrilla, un paraguas, donde si está lloviendo, obviamente si el paraguas está bueno, no te va a caer nada, vas a estar protegido. Pero si el paraguas está malo, si está roto, si está dañado, toda esa agua te va a caer encima. Y esta agua muchas veces representa esos problemas que pasamos desde niños, desde una infancia, desde los 0 hasta incluso los 10 años. ¿Por qué? Porque esa protección es lo que nos brinda los padres. Esa protección
contra lo que viene es lo que nuestros papás se supone que deben hacer, protegernos en esa edad donde somos más vulnerables, porque realmente en esa misma edad de los 0 a los 5 años más o menos, es donde el ser humano llega a ser más atacado por Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás desde ese instante puede impartir mentiras y engaños que pueden marcar nuestra vida eternamente. Puede que en tu infancia hayas pasado, por ejemplo, violencia intrafamiliar y que toda tu infancia llegaste a pasar por eso y que ahora estés luchando contra eso, que estás conociendo que la violencia no es la solución, pero cada vez que ves injusticia, quieres tratarlo con esa manera, quieres tratarlo ya a los golpes, quieres tratarlo ya con violencia o incluso verbalmente, que te trataban mal, que te criticaban, que hacían muchas cosas contra ti, contra tu identidad y que ahora luchas con eso, con ese rechazo, con esa inferioridad. Y eso es lo que realmente pasa en esa etapa de la vida si no tenemos mucho cuidado. Ahora, ¿cómo Dios se puede mostrar como Padre en nuestras vidas? Hay 4 maneras en que Dios se reveló a nosotros como Padre. La primera queda en Efesios 3, 14 al 15. Y la Biblia dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Amén. Esta palabra significa que Dios es Padre de toda la creación. Dios es Padre de todo lo creado. Dios es la autoridad máxima de cada cosa que Él inventó, que cada cosa que Él creó, porque Él es Padre de todo, porque Él creó todo. Así que Él tiene la misma autoridad para tanto los jóvenes como los ancianos, como los adultos, porque Él es Padre de toda la creación, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Creador. Así como una creación, como por ejemplo este termo, tiene un Creador, Dios mismo también es nuestro Creador y por eso se adopta a nosotros como Padre. ¿Por qué? Porque la creación fue hecha perfecta, fue hecha buena en el Edén. Así que con tanta delicadeza y con tanta minuciosidad, Dios nos creó a cada uno de nosotros. Y eso solamente lo hace alguien que tiene mucho interés por una creación, mucho amor, algo que un padre muchas veces puede mostrar, mucho interés y amor. Ahora, en Éxodo 4, 22, muestra cómo Dios es un Dios personal, cómo Dios puede ser un Dios propio de cada uno de nosotros. En Éxodo 4, 22 dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Es muy interesante esta declaración de Dios cuando iba a sacar a Israel de Egipto. Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito. Imagínate Dios diciéndote esto: tú eres mi hijo, tú eres mi primogénito, Él es mi hijo. Yo no lo quiero en Egipto, yo no lo quiero en esclavitud, yo no lo quiero en condenación, yo no lo quiero en tristeza, en sufrimiento, en dolor, porque Él es mi hijo. Y un padre vela por la seguridad de sus hijos personalmente. Dios puede hablar a mi manera, a mis problemas específicamente, pero Él no me va a hablar así como le habla a mis hermanos o a mis hermanas acá. No, Dios habla a cada uno de una manera también personal. Dios habla a cada uno con un amor específico, un amor directo, porque si nos hablara de la misma manera, tal vez a algunos no les gustaría, tal vez a algunos no lo entenderían, pero Dios es alguien personal y Él se apersona de cada uno de nosotros como hijos. Ahora también en Juan, capítulo 14, versículo del 6 al 8, nos muestra a Dios como siempre lo llegamos a conocer, como el Hijo, el Padre de Dios, de Jesús. Así que Juan 14, del 6 al 8, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí tú ves la relación que Jesús tenía con el Padre. Pero no es una relación ambigua, no es una relación que tú dices: no, Dios es mi Padre, yo soy hijo de Dios. No, Dios tenía esa relación íntegra con Jesús,
¿Por qué? Porque Jesús también era íntegro con el Padre, porque ambos eran uno. Y no porque Jesús fuera también Dios, sino porque Jesús velaba por tener una relación más allá con Dios, con su Padre. Dice las Escrituras que Él se apartaba de todos, se apartaba en los desiertos únicamente para hablar con su Padre. Y eso muestra la vulnerabilidad que también Jesús tenía y las prioridades que Jesús tenía. Que a pesar de que tuviera muchas sanidades por hacer, muchos milagros por cumplir, muchas cosas por hacer, incluso muchas profecías que declarar, incluso al pueblo, Él prefería dejar un momento ahí e ir a ver a su Padre, e ir a hablar con su papá. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, esa actitud de Jesús, porque ahí, el mismo Juan capítulo 1, del 12 al 13, nos hace parte de esta promesa, nos hace parte de esta familia. Dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta palabra es bastante fuerte porque nos incluye a todos nosotros acá presentes, que por medio de Jesucristo cada uno de los que está acá presentes puede decir soy hijo de Dios, pero no puede decir soy hijo de Dios por sí solo, es por Jesucristo que somos hijos de Dios. Pero no solo eso, sino vamos allá. En otra versión dice que nosotros hemos tenido el derecho de ser hijos de Dios. Es algo legítimo, es algo personal, es algo que ya no va, como dice acá, ni en sangre, ni nacidos de Dios, sino que somos directamente de Dios. Y eso es algo que toca nuestro corazón, que debe impactar nuestras vidas. Y ahora es importante aclarar el otro punto, que es que Satanás ha hecho un gran trabajo para destruir la visión que tenemos del Padre, o de un Padre, siquiera. ¿Por qué? Porque a todos nos ha pasado de que hay cosas de nuestro papá específicamente que no nos ha gustado, que no nos ha beneficiado o que nos ha causado más dolor que alegría. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en mi caso, yo también pasé por diferentes circunstancias contra mi papá. Mi papá, a pesar de estar siempre en la iglesia, a pesar de estar siempre congregándose constantemente, pues realmente lo sentía muy alejado de la familia y todo eso por sus prioridades. No, nunca, gracias a Dios, viví violencia contra él, nunca tampoco tuve ningún acontecimiento sexual de parte de él, ni nada. Sin embargo, me sentía mal. Sentía que mi papá no me quería muchas veces. Sentía que él prefería irse a trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche para realmente no verme. Y que muchas veces también sentía esa soledad que muchos hijos tal vez sienten ahora. También sentía ese miedo de enfrentar un mundo que yo no conozco y de que tengo que hacerlo solo porque yo veo que mi papá lo puede hacer solo. Así que yo también tenía que hacerlo, pero no sabía cómo y tenía miedo. Tenía miedo de salir y enfrentarme a algo que yo no conocía, algo que nadie me enseñó a enfrentar. Y yo quería que al menos una figura paterna estuviera guiándome, estuviera diciéndome, es por aquí, haz esto, no hagas esto, ten cuidado con esto. Y a pesar de que fallara, a pesar de que me equivocara, yo esperaba que un papá llegara y me dijera, no importa, levántate, vamos juntos. Eso es lo que tal vez muchos de nosotros llegamos a esperar en nuestros padres. Seguridad, amor, protección, libertad. Pero muchos de nosotros tal vez no lo llegamos a pasar, tal vez no lo conseguimos. Y que a día de hoy nos cuesta incluso esa comunión con nuestro papá terrenal. Así que un corazón herido con nuestro Padre terrenal nos hace ver a Dios Padre de una manera herida y con mucho dolor. ¿Por qué? Porque todas esas heridas que tal vez tienes de tu padre, de tu pasado, de todo lo que aconteció hace mucho tiempo atrás, aún siguen ahí, tal vez porque no las has sanado, porque lo recuerdas y no lo recuerdas con paz, como si eso realmente pasó, pero no te afectó, aún te afecta, porque lo piensas y hay ese rencor, ese resentimiento en tu corazón y te duele. Y por eso es que te cuesta también relacionarte con Dios como un padre, porque Dios
es también tu papá, pero no puede obligarte a ti a verlo como tal, sino que tú necesitas verlo a él como un papá, pero no puedes si tu corazón está herido, obviamente. Si tu corazón está herido, vas a tener miedo a la autoridad de Dios, porque tú sabiendo que Dios es un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo en todas partes está, vas a tener miedo de Él, porque no te vas a ver hacia Él como un hijo, sino algo como un esclavo, como un siervo. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué Dios quiere relacionarse con nosotros como padre e hijo? No quiere relacionarse toda la vida de una misma manera, sino quiere una relación sana, una relación única. Pero eso también depende de cuánto estamos dispuestos nosotros a sanar esas heridas del pasado. Tal vez en esta hora tú recordaste muchas cosas de tu papá, todas esas circunstancias que pasaron, tal vez los momentos en que te sentiste solo, tal vez esos momentos en que tú dijiste, ¿y dónde está mi papá? ¿Y dónde está aquel que me dio la vida? ¿Por qué no nos viene a ayudar? ¿Por qué no nos da lo que necesitamos? ¿Por qué siempre me critica? ¿Por qué siempre me acusa? ¿Por qué no está donde quiero que esté? Y si te pones a pensar, todo eso puede ser orquestado desde generaciones atrás. Puede ser incluso una cadena de odio hacia los papás. Y yo viví también mucho eso en mi familia. Mi abuelo detestaba a su padre por muchas cosas que habían pasado. Detestaba a su familia, incluso porque realmente nunca lo defendieron delante de su papá, y que incluso su papá solo fue mucho más y más cruel cada vez que pasaban los años. Luego pasó con mi mamá contra mi abuelo, de que mi abuelo también, al ser criado así, mi mamá también tuvo que vivir muchas circunstancias muy difíciles con mi familia, con mi abuelo. Y él le costaba mucho perdonar a mi abuelo en una época que no lo podía ni siquiera ver. Tenía que ir a escondidas a visitar a mi abuela, y cuando sabía que mi abuelo se acercaba, ella se iba. Y así duró como 3 años sin hablarle a mi abuelo. Y son heridas que causa este tipo de circunstancias. Y con ese corazón herido, tal vez generaciones son afectadas. Porque yo también llegaba a odiar a mi papá, porque yo también me sentía mal contra él. Yo no sabía por qué lo hacía, pero realmente sentía tanto resentimiento contra él que yo prefería ni siquiera hablarle, ni siquiera llamarle, ni siquiera preocuparme por él. Si él llegaba tarde de trabajar, no me importaba. Si él llegaba a darme algo que necesitaba o no me lo daba, ni me sorprendía. No me sentía dependiente de él. Él estaba por allá y yo estaba por acá, y yo estaba así por muchos años. Y Dios empezó a tratar eso conmigo. Porque también muchas de las enseñanzas que tal vez nosotros aprendimos de nuestros papás no nos la dijeron, sino fue por lo que vimos de ellos. Por ejemplo, yo al ver tanto tiempo que mi papá trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche, todos los días así, que no, casi ni lo veía, yo aprendí que tal vez el trabajo era más importante que la familia, porque no lo vi ni me lo enseñaron, pero yo lo empecé a creer por lo que estaba pasando en mi hogar. Así que no sé si tal vez tú tengas algo parecido. Tal vez tú viste muchas cosas en tu familia. Tú viste que tal vez era normal alzar la voz, empezar a gritar para darte a conocer, para dar tu opinión. Y ahora llegas a luchar mucho con eso, porque el alzar la voz, el empezar a gritar, no es la solución. No es lo que tienes que hacer, porque eso genera más conflictos, genera más peleas. Pero si empiezas a ver la verdad de Dios, te sientes confrontado por eso que tal vez no te enseñaron, pero que aprendiste viendo, aprendiste con el ejemplo. Tal vez aprendiste que como mujer, tal vez, si no viste a tu papá ahí junto a ti, afirmándote, guardándote, diciéndote que es lo bueno, que es lo malo, si nunca lo viste así, tú dices, una mujer depende de ella misma también. Una mujer se puede fortalecer en ella misma. Pero también una mujer necesita del amor de un papá. También una mujer necesita el consuelo de una autoridad. Porque no es solo que todos podamos por nosotros mismos. La independencia no es así. La dependencia es lo que Dios dejó en este mundo. Dependencia no solo en Él, sino en nuestras autoridades, en nuestra familia. Y eso es lo que Dios tal vez quiere hablar ahora. De que todas esas cosas que aprendimos sin ver, sin enseñarnos, y solo viendo, deben cambiar, deben ser cambiadas, pero no para empezar a criticar, no para empezar a juzgar,
sino para empezar a perdonar y empezar a sanar. Amén. Ahora, nosotros también podemos ser afectados desde el vientre. Yo escuchaba un testimonio de una chica que por muchos años tenía mucho resentimiento con su papá. Desde chiquita empezó con ese resentimiento, pero ella no sabía por qué, solo tenía mucho odio, mucho odio. Y empezó a buscar a Dios, empezó a seguir a la voz de Dios, y esa lo llevó a una revelación. Dios le reveló que cuando sus papás, o más que específicamente su padre, se enteró de que su esposa estaba embarazada, él reaccionó de una manera muy imprudente e impulsiva, por así decirlo, porque tomó a la esposa, la metió al carro y condujo como loco casi para matarlos a ellos. Incluso se chocó el auto, pero gracias a Dios la esposa se salvó con la hija. Sin embargo, eso quedó ahí y la niña no había nacido, estaba en el vientre todavía, y ella creció con eso. Y entonces a la hora de confrontar eso con su mamá se lo confirmó. Sí, hija, eso pasó. Sí, hija, tu papá quiso matarnos ese día. Así que tengan cuidado cuando están en esa época de concepción y nacimiento con los hijos, porque esa es la época donde más Satanás empieza a atacar a los niños, porque ahí es donde muchos traumas, muchas heridas, muchos problemas nacen ahí y se pueden extender para toda la vida. Así que si hay alguien aquí tal vez que en su infancia llegó a pasar por algo así, que no lo ha sabido, que ha tenido resentimiento contra su familia, contra cualquiera desde chiquito, ¿no saben por qué? Pregúntenle a Dios, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué siento tanto odio, tanto resentimiento contra tal persona o contra mi papá específicamente? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no lo puedo llamar como otras personas lo hacen? Normal. ¿Por qué no me puedo relacionar con él? Y si lo sabes, pues es muy importante que eso no afecte tampoco a tus generaciones consiguientes. Porque cuando no tenemos amor del Padre, lo buscamos en otras cosas. Por ejemplo, yo quería el amor de mi papá, pero yo al no tenerlo, ¿qué hacía? Bueno, me ponía a buscarlo en otras personas, tal vez, en mis amigos, en otros familiares, pero no mi papá. Y también me ponía, yo qué sé, a jugar más, tal vez algún deporte o algún videojuego en mi caso, o incluso yo qué sé, ponía a trabajar o podía estar haciendo cualquier otra cosa. Pero ¿con qué fin? ¿Con qué motivación yo lo hacía? Para que realmente me sintiera a gusto con lo que yo estaba haciendo, me sintiera afirmado. De que, por ejemplo, si yo ganaba en algún juego, yo me sentía bien, pero dentro de mi corazón, yo lo único que quería era escuchar a alguien paternal que me dijera, lo hiciste bien, ese es mi hijo, qué bien lo hiciste, estoy orgulloso de ti, me alegra eso de ti, me alegra cómo eres. Y eso era lo que yo quería también muchas veces escuchar, pero como no lo tuve, lo empecé a buscar en otras personas, lo empecé a buscar en otros lados. Y eso empezó a opacar ese amor de padre. Y eso empezó a afectar sobre todo mi visión de padre de Dios. Así que en mi corazón empezó a nacer eso. Y no lo sabía, pero empezó a desarrollarse más y más. Sin embargo, es muy bonito saber que para Dios esto no es así. Esto para Dios es diferente, porque por ejemplo, para Dios, en el rebaño de Dios, como todos somos hijos de Dios, en el rebaño de Dios no hay ovejas negras. Hemos escuchado muchas veces esto, la oveja negra de la familia, como que esa persona que está lejos, que sus hermanos no lo toleran, que su familia tampoco tanto, y está ahí, y que le cuesta mucho, yo que sé, en reuniones familiares, en cumpleaños y todo, ir con su familia. Está por allá apartado y nadie lo quiere buscar y nadie lo quiere saber de él. Y es muy triste eso, de tener como que ese relacionamiento de las familias de esta manera, porque muchas veces se necesita un padre que incluya a todos los hijos, que incluya a todas las personas, pero no muchas veces las hay. Y hay que podemos hacer, y hay por eso Dios obra, y hay por eso Dios empieza a actuar. Aquí es muy importante que debemos practicar mucho la paternidad de Dios. Y practicarla es ser vulnerables delante de Él, honestos delante de Él, íntegros delante de Él. ¿Por qué? Porque
a raíz de la integridad, de ser honestos con Dios, se empieza a generar ese relacionamiento. Si tú no eres honesto con tu papá terrenal, ¿cómo esperas ser honesto con tu papá celestial? ¿Cómo puede ser así? ¿Por qué? Porque realmente si tú empezabas como que hacías algo malo y tenías miedo de contarle a tu papá que habías hecho algo malo, porque te iba a pegar, porque te iba a castigar, porque te iba a regañar, te iba a criticar, te iba a hacer de todo, entonces tú preferías no contarlo. Empezó ahí una red de mentiras para que nunca supiera las cosas que tú hiciste, para que nunca supiera lo que realmente había en tu corazón. Ahora, ¿crees que eso está bien? ¿Crees que esa red de mentiras durante toda tu infancia, durante toda tu vida, vale la pena seguirla creando? ¿Vale la pena seguirla extendiendo? ¿O hasta cuándo lo vas a hacer? ¿Hasta cuándo vas a dejar de mentir y vas a ser honesto, vas a ser íntegro? Porque Dios quiere eso. Dios quiere que realmente le digas, oye, Señor, papá, he pecado. Caí en esto, caí yo que sé en fornicación, caí en adulterio, caí en la ira, caí en vergüenza contra mi hermano, le pegué a mi hermano, le pegué a mi hermana, le robé a tal persona, hice esto, hice lo otro. Cualquier pecado que se te venga a la mente que realmente te cuesta confesar, Dios te dice, confiésalo porque yo realmente ya lo sé. Yo ya sé que lo hiciste. Yo sé que lo hiciste mal, pero yo no te voy a juzgar. Yo solo quiero que vengas delante de mí y me lo digas, porque yo soy tu papá. A pesar de que yo lo sepa, yo quiero escucharlo de tus propios labios. ¿Por qué? Porque eso hace un padre. Quiere que su propio hijo reconozca su propio error, pero no para condenarlo, sino para ayudarlo a levantarse, para ayudarlo a mejorar. Ahora, no tenemos que vivir en dolor eternamente. Lo que vivimos en dolor en nuestra familia, eso en Cristo Jesús ya no va más. En Cristo Jesús, cada uno de nosotros podemos decir que ya no tenemos que vivir en dolor. Todas esas memorias que ahorita se te vinieron, todas esas cosas que tal vez sigues pensando ahora, no tienes por qué aferrarte más a eso. Eso es muy dañino para tu corazón y Dios no quiere eso. Ya no tienes que vivir en dolor porque el dolor ahora es una opción. Ya tú decides si vives o no vives en dolor. ¿Por qué? Porque Dios, como dice su palabra, entregó a su único Hijo por el perdón de todos nosotros, por el perdón de pecados, para que aquellos que creyeran tuvieran vida eterna. Y para que cada uno de nosotros pudiera venir y confesar abiertamente ese dolor que hay en nuestro corazón. Porque no puedes muchas veces sanar heridas que viviste de niño pensando como adulto. Si tú piensas, por ejemplo, a mí me pasaba mucho de que yo criticaba mucho a mi papá por cómo era, como su afán de tener todas las cosas puntuales. Él era muy puntual, que si no era a tal hora específicamente que empezaba algo, eso nadie se lo aguantaba todo el día. Era muy quisquilloso, por así decirlo, con eso. Pero yo me preguntaba, ¿pero por qué? Y empezaba a racionalizar. Empezaba a entender, bueno, mi papá quería que todo esto se cumpliera porque cuando niño, en medio de todas sus circunstancias, ¿qué pasó? Las veces que él no hacía las cosas correctas, las veces que no hacía las cosas puntuales, tal vez lo castigaban, tal vez lo regañaban, tal vez él no quería que pasaran esas circunstancias y él creció mentalizándose de que si no hacía las cosas a la hora que es, iban a pasar consecuencias más graves para él. Pero si yo me pongo a racionalizar de que mi papá actuó así, por esta razón, por esta razón, por esta razón, ese dolor no se va a ir. A pesar de que la pienses, tú solo vas a estar racionalizando acá, pero necesitas sanar acá. Así que no trates de entender todo, trata de sanarlo todo, más bien. Trata de realmente ser íntegro y decir que de niño a tus 8 años, a tus 5 años, a tus 12 años, pasaste algo muy difícil. Pasaste algo muy difícil y que todavía te duele porque lo pasaste como niño. Y eso pudo generar un trauma a día de hoy. Eso puede generar un dolor que a día de hoy lo recuerdas y no te gusta. Y tratas de bloquear esa memoria y tratas de que no pase más. Pero aquí también Dios quiere obrar. Dios quiere que vuelvas a esos recuerdos que te cuestan, que te duelen, que te afectan y que tú digas, necesito a Dios aquí. Sin Dios esto va a seguir y esto me va a afectar de tal manera que mi familia, incluso mi futura familia,
va a quedar muy afectada. Amén. Ahora, nuestro Padre Celestial conoce toda nuestra vida, desde principio a fin. Nuestro Padre Celestial, desde la concepción de nuestro nacimiento, ya sabía lo que íbamos a hacer durante toda la vida. Hasta estos mismos momentos, Él lo sabía. Pero Él lo único que quiere es que dejes el temor atrás y te acerques a Él como un hijo amado de Dios. Realmente es muy complicado muchas veces eso. A pesar de que nos lo digan acá muchas veces, acercarnos delante de la presencia de Dios como hijos llega a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que va a pasar va a ser algo malo. Lo que al confesar ese pecado delante de Dios y al hablarle tal cual como pasaron las cosas, Él nos va a hacer algo, Él nos va a criticar, Él nos va a afectar. Y eso es una mentira de Satanás, hermanos. Dios no quiere condenarte por lo que has hecho. Dios no quiere juzgarte por toda una vida de incredulidad, de miedo, de ira, de blasfemia, de lo que sea que se te venga a la mente. Dios quiere que estés junto a Él. Y por ejemplo, Dios me ha ministrado mucho en la parte, tal vez yo soy soltero y yo no sé lo que es tener un hijo, pero yo sé que voy a tener un hijo tal vez en un futuro. Y muchos de acá están solteros también, algunos de ustedes también ya tienen hijos, ya tienen incluso nietos. Pero ¿qué estamos cultivando para nuestras generaciones? ¿Qué modelo de paternidad estás dándole tú a tu hijo? ¿Qué modelo de paternidad les estás dando incluso a tus nietos? ¿Qué modelo de paternidad les estás preparando para tus futuros hijos? O de maternidad también. Porque realmente lo que hará la diferencia en las próximas generaciones no va a ser un cambio económico, un cambio político, va a ser un cambio familiar. La familia va a ser lo que realmente cambia el mundo, porque de las familias es que se crean generaciones, de las generaciones se crean naciones, de las naciones se pueden generar mundos. Así que de las familias empieza todo, y de las familias es que debemos empezar a vivir la paternidad de Dios. Y como dice también un versículo muy, muy conocido, que nosotros por medio del Espíritu Santo podemos decir Abba Padre. Muchos de nosotros tal vez no sepamos qué es Abba Padre, pero Abba Padre es incluso cuando un niño pequeño dice Abba, 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 porque no puede pronunciar papá, pero dice Abba, porque ¿cómo más llama a su papá? Y Abba es papá también, pero es ese papá que cuando escucha que su hijo le dice Abba, lo alza y lo levanta, lo alza y lo abraza, porque es su hijo, porque es su amor. Y eso me costaba mucho a mí. Por mucho tiempo yo odiaba a mi padre, como les decía, pero yo le dije a Dios, Señor, yo reconozco que he tenido resentimiento contra mi papá, por esto, por muchas razones. Pero yo le dije, yo quiero ser libre. Yo no quiero más odiar a mi papá. Tú no me has enseñado eso, yo le decía. Tú en tu palabra me enseñaste muchas cosas, pero odiar a mi papá no. Yo quiero cambiar con eso. Y me dijo que tenía que ser vulnerable con él y me costaba porque tenía miedo de lo que me dijera, de lo que realmente tenía que afrontar. Pero Dios me dio la valentía para ir delante de mi papá y decirle, Pa, perdóname. Perdóname porque todos estos años yo he tenido un dolor en mi corazón contra ti. Porque hiciste esto, me sentía así, me sentía de esta manera. Y durante toda mi vida yo solo quería la atención tuya. Yo solamente bregaba para que tú estuvieras conmigo en cada decisión. Yo solamente hacía todas esas cosas para complacerte a ti, porque quería tu amor, porque quería que me dijeras, Mateo, estoy orgulloso de ti. Mateo, me alegra que tú seas mi hijo. Yo quería escuchar eso de ti, pero muchas veces no lo conseguía. Yo quería de corazón que me lo dijeras, pero yo ahora quiero cambiar eso, papá. Yo quiero realmente tener una relación buena contigo. Yo no quiero pelear contigo cada vez que te vea. Yo quiero cada vez que te vea pueda abrazarte, pueda decirte genuinamente te amo, papá.
te amo en mi corazón. Ya no es por simple gentileza ni nada de eso, sino que te amo en realidad, te amo. Y lo podía abrazar y lo podía declarar que realmente yo amo a mi papá. Y me costaba mucho pensar de que yo algún día podía decirle eso a mi papá. Y yo creo que mi papá también llegó a sentir eso con mi abuelo antes de que muriera. Porque toda su vida él me contaba, nunca sintió como que esa vulnerabilidad con su papá hasta los últimos días que tuvo de vida mi abuelo. Y cuando tuvo los últimos días, mi papá lo llenaba de amor. Le decía, te amo, papá, te quiero mucho. Y yo también, yo quería decirle eso a mi papá, porque no quiero que pase el mundo sin yo decirle a mi papá que lo amo, sin yo decirle a mi papá que lo extraño, que estando acá lejos yo pueda decirle, oye, te echo de menos, extraño tu comida, extraño tus salidas. No quiero que llegue a viejo y ahí sí yo empiece a darle amor, y ahí sí yo empiece a decirle, oh, te amo, papá. Yo quiero que al menos para ese momento, tanto él como yo estemos llenos de amor, y que al menos al uno y el otro estemos preparados, porque realmente la muerte es muy difícil. La muerte es muy difícil. Y tal vez muchos de nosotros llegamos a perder esa oportunidad de decirle a nuestro papá, te quiero, te amo. ¿Cuántas veces los llamas al día? ¿Cuántas veces les escribes y les dices, hey, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo te va el trabajo? O lo dejas hasta lo último de la semana que tienes tiempo. ¿Cuántas veces tú, teniendo la oportunidad de sacarlo a pasear, de sacarlo a comer, de sacarlo al menos a otro país, tú dices, no, ¿para qué? Yo estoy ocupado, ellos están en su trabajo, yo estoy en lo mío. Oye, es tu papá, también es tu familia. Vive eso. Realmente esto es una invitación también para que, como dice la promesa de Malaquías 4, los padres vuelvan el corazón a sus hijos y los hijos vuelvan el corazón a sus padres. Cada uno de nosotros necesita entender lo importante que es la paternidad ahora, porque la paternidad de Dios se entiende de esta manera también. La paternidad de Dios puedes estudiar miles de libros, pero solo experimentando que Dios es mi papá y que mi papá terrenal también me ama, es donde realmente hay una relación íntima, que yo pueda decirle, papá, gracias por este tiempo. Me gustaría invitar al grupo de alabanza. Y no sé si tengan la imagen que subí. ¿Es una imagen, tal vez? Eso. Este mensaje yo se lo hice a mi papá el día que cumplió años, 17 de abril de este año. Dice, porque en las buenas y en las malas, en la cercanía y en la lejanía, en la esperanza y en Cristo serás mi papá. Y estas palabras, yo ese día las sentía tan fuerte, porque era un nuevo año de vida de mi papá. Era un nuevo año de vida de ese hombre que me vio crecer, que me vio nacer. Allí estoy, creo que tenía 5 años. Y ahí ya tengo ya como 18, 19. Pero estaba tan feliz ese día de poder decirle a mi papá esas palabras, de poderle decir, gracias por ser mi papá. Y créanme que me costó llegar hasta este punto. Pero créanme que el camino, si lo caminan de la mano de Dios, ustedes también van a llegar a un punto en el que les digan a sus hijos o a sus familiares o a quien sea, yo perdoné a mi papá y ahora tengo gozo de Dios, tengo el Espíritu del Señor. Me gustaría que te pusieras en pie en esta mañana. Y en esta hora también quiero que oren, pero de una manera íntegra. Que tú digas directamente a Dios como papá lo que ha pasado. Lo que ha pasado con tu papá terrenal, lo que ha pasado en tu familia, en tu corazón. Y decirle, quiero un cambio. Quiero cambiar esto de mi vida. No quiero llegar hasta un punto de extremo en que ya diga, ahora sí quiero tu ayuda. Este es el momento, hermanos. Este es el momento en que tú puedes decirle, quiero un cambio, quiero tu amor en vez de mi temor.
porque el verdadero amor echa fuera el temor, dice su palabra. Empieza a hablar con el Señor, empieza a decirle que realmente quiere sentirlo como Padre, quiere realmente ese abrazo de ese Padre celestial. Y yo estoy seguro de que el Espíritu Santo puede obrar, no solo en tu vida, sino en tu generación. Y también en la virtualidad, empieza a orar, empieza a clamar por Dios, empieza a decirle que tú eres su hijo y Él es tu Padre. Amado Dios, muchas gracias por este tiempo. Señor, gracias porque esa paternidad tuya, Señor, no tiene fecha de caducidad, Señor. Gracias porque somos tus hijos, Señor. Porque nos has hecho hijos del amado del cielo, del Altísimo, de Jehová de los ejércitos. Somos hijos del gran yo soy. Y anhelamos, Señor, esa paternidad tuya, Señor. Anhelamos que día tras día, Señor, esa paternidad crezca en nosotros, papá. Padre, abrázanos. Necesitamos tu abrazo, necesitamos, Señor, ese consuelo que por años hemos estado anhelando. Tal vez de nuestro familiar, tal vez de nuestra propia linaje. Señor, necesitamos solamente que tú vengas y nos reveles al Padre. Te hemos conocido, Señor Jesús, hemos sabido quién eres tú. Por favor, ayúdanos a conocerte para conocer al Padre. Ayúdanos a acercarnos a ti con una disposición de corazón y decir: te amo, papá, te amo. Abba, Padre en las alturas, Señor. Abba, Padre en las alturas. Tú que todo lo puedes y que todo lo sabes, empieza a obrar en nosotros. Que tu Espíritu Santo sea impactando no solo nuestras vidas en la actualidad, no solo nuestros corazones, sino los corazones de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros futuros hijos. Ya no somos unos hijos de condenación, ya no somos hijos de perdición, somos tus hijos amados, porque nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, que nos ha hecho libres de toda condenación. Y podemos decirte: te amo, Señor, te amo, papá. Papá, yo quiero más de ti, yo quiero más de tu amor. Que yo soy su Oh, papá, sigue obrando en los corazones, que Él es mi sigue obrando en las generaciones de este lugar. y mi Padre me ama. No pierdas esa comunión con Yo nosotros. solo sé Te amamos, Señor, te que yo bendecimos. soy su hijo. En tus manos nos entregamos, que papá. Él es mi Padre. Arrúllanos en la noche, despiértanos en las mañanas, aliéntanos en las finanzas, aliéntanos en las emociones, aliéntanos en las relaciones. Que tú seas nuestro papá y nosotros seamos tus hijos, hoy, mañana y por los siglos de los siglos, papá. Que yo soy En su el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá. Abba, Padre. Amén. Díselo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Poder reconocer que Él es nuestro Padre y que nuestro Padre nos ama y que Él nos hace amar a nuestros padres terrenales. Pidámosle siempre la ayuda al Señor. Que siempre el Señor esté en nuestras vidas.
ayudándonos a mostrar ese amor que el Padre nos ha dado, a mostrar ese amor que el Padre ha puesto en nuestros corazones, y que ese amor que abunda en nosotros, en nuestros corazones, pueda ser reflejado a nuestros padres, aún en todas las circunstancias en las cuales el Señor nos ha hablado en esta mañana. Somos los hijos y las hijas, cantaremos abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Señor, te damos gracias porque eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos, Señor amado, y nos has enseñado el verdadero amor, nos has enseñado, Señor, el buen Padre que eres, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a perdonar a nuestros padres, ayúdanos, Señor, a entenderlos, comprenderlos y amarlos, Señor, con ese amor que tú nos amas a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El Señor ahogó todo nuestro temor, todo nuestro dolor. Y hoy somos libres en Él. Amén. Puede tomar su puesto, por favor.